Día de la Madre en Madrid. Me llamo Teresa López. Tengo 66 años. Y aquella mañana de domingo de mayo de 2023 creí que viviría una de las jornadas más felices de mi vida. Me levanté a las 5 en punto, con esa energía especial que solo aparece cuando algo de verdad importante se aproxima. Llevaba semanas preparando la comida del Día de la Madre. No era solo un almuerzo, era mi oportunidad de recordarles a todos que mi casa seguía siendo el corazón de la familia, que yo seguía siendo la matriarca. Me duché despacio, me puse el vestido verde botella que a mi hijo Álvaro siempre le gustó y me dispuse a cocinar. El menú lo había pensado con mimo. Cocido madrileño, el plato que mi difunto esposo adoraba. Croquetas caseras como las que tanto pedía Álvaro de niño. Y para rematar, 3 tartas diferentes, porque no recordaba cuál era la favorita de mis nietos. En el comedor coloqué la vajilla de porcelana que heredé de mi madre, esa que solo sacábamos en ocasiones señaladas. Los cubiertos de plata relucían perfectamente alineados. Los vasos de cristal brillaban bajo la lámpara. Incluso corté unas rosas del jardín para adornar el centro de la mesa. Todo tenía que ser perfecto. A las 2 en punto, la mesa estaba lista. Me senté en el salón, esperando escuchar el motor del coche de Álvaro entrando en el garaje. Una semana antes, me lo había asegurado con una sonrisa. Claro, mamá, el domingo estamos ahí a las 2. 2:15. Seguro que había atasco en la carretera de Toledo. Álvaro siempre fue puntual, pero su esposa, Carolina, solía retrasarse con los niños. 2:30. Quizá los pequeños habían tardado en vestirse. 3 en punto. El cocido empezaba a secarse en la cazuela. Añadí más caldo y removí lentamente. Nadie llamaba. Nadie aparecía. A las 3:30, saqué el móvil y marqué el número de Álvaro. Saltó directamente al buzón de voz. Probé con Carolina. Igual. Entonces, con un nudo en el estómago, abrí las redes sociales. Y allí estaba la fotografía que me atravesó el alma. Carolina, sonriente, en la playa de Benidorm, celebrando el Día de la Madre, pero con la suya. Todos, menos yo. Esa misma noche, cuando regresaron, les entregué un sobre con los resultados de una prueba de ADN. Carolina palideció y casi se desmayó al verlos. Me alegra que estéis aquí. Seguid mi historia hasta el final y contadme en los comentarios desde qué ciudad de España nos veis, porque aprendí que el dolor más hondo llega siempre de quienes más queremos. Mi nieto Adrián tenía 12 años y últimamente se había vuelto muy presumido con su apariencia. Pasaba largos minutos delante del espejo, acomodándose el pelo con paciencia. Lucía, mi nieta de 8, siempre insistía en probarse varios vestidos antes de decidirse por el que consideraba perfecto. Por eso pensé que ese domingo se estaban retrasando. Eran las 3 de la tarde. El cocido empezaba a espesarse demasiado en la olla. Fui a la cocina y añadí un poco más de caldo, removiendo lentamente mientras miraba por la ventana hacia la calle vacía. Tal vez habían tenido algún inconveniente. Álvaro me llamaría si algo ocurría. A las 3:30 marqué su número, directo al buzón de voz. Probé con Carolina. Lo mismo. El estómago comenzó a hacerse un nudo, pero me dije que no debía dramatizar. Seguramente había una explicación. A las 4 en punto, la comida ya estaba fría. Me senté a la mesa, contemplando los 4 puestos intactos. Los platos relucientes que nadie ensuciaría. Las copas que nadie llenaría. Las servilletas que nadie usaría. El silencio de la casa se volvía denso, sofocante, como una manta pesada sobre mi pecho. Intenté llamar otra vez. Nada. Fue entonces cuando, sin saber por qué, abrí Facebook en mi teléfono. No soy muy activa en redes sociales, pero de vez en cuando me gusta ver las fotos de la familia. Lo que vi me partió el corazón en 1000 pedazos. Una foto de Carolina, sonriente, abrazando a una mujer mayor que no reconocí. El pie de foto decía, celebrando el Día de la Madre, con la mejor suegra del mundo. Gracias por este viaje sorpresa tan especial. Deslicé para ver más. Allí estaba Álvaro, relajado, con una cerveza en la mano, claramente en un resort de playa de la Costa del Sol. Adrián y Lucía corrían felices por la arena en bañador.
Todos se veían radiantes, disfrutando, bronceados. Todos, menos yo. La publicación llevaba fecha de esa misma mañana, apenas unas horas antes de que yo colocara las flores frescas en el centro de mi mesa. Sentí un golpe seco en el estómago. Literalmente me faltó el aire. No era un olvido. No era una cancelación improvisada. Habían planeado dejarme fuera. Habían hecho maletas, reservado habitaciones y coordinado días libres en el trabajo. Todo mientras yo soñaba con abrazarlos, mientras cocinaba y ponía la mesa con la ilusión de ser aún el corazón de la familia. Seguí viendo las fotos, una tras otra, como si necesitara torturarme para comprender hasta qué punto me habían excluido. Carolina había etiquetado a su madre. Doña Pilar, la abuela más amorosa, decía el pie de foto. En otra imagen, los niños aparecían construyendo castillos de arena junto a aquella mujer, sonriendo con una espontaneidad que yo llevaba meses, quizá años, sin ver en sus rostros cuando estaban conmigo. Me levanté de la mesa, caminé hacia la cocina y empecé a guardar la comida de manera mecánica. Cada recipiente que cerraba era como sellar un pedazo de mi corazón. El cocido, que había tardado horas en preparar, al frigorífico. Las croquetas que tanto me habían pedido de pequeños, al frigorífico. Las tartas que había horneado con la ilusión de ver sus caritas felices, cubiertas con papel de aluminio. Mientras limpiaba, las preguntas me taladraban la cabeza. ¿Cuándo habían planeado este viaje? ¿Por qué Álvaro no me había dicho nada? ¿Por qué me había confirmado el almuerzo si ya sabía que no vendrían? ¿Había sido Carolina quien había organizado todo esto? ¿Fue idea suya excluirme deliberadamente? Recordé entonces todas las veces que en los últimos meses había intentado proponerles un encuentro. Siempre había una excusa de Carolina. Los niños tienen mucha tarea. Álvaro está agotado del trabajo. Mejor otro día, Teresa. Y ese otro día nunca llegaba. Aquella noche, me senté en mi sillón favorito, el mismo en el que había amamantado a Álvaro hacía más de 30 años. Y lloré. Lloré por la humillación de haber preparado una comida que nadie comería. Lloré por la certeza de haber sido apartada a propósito de mi propia familia. Pero sobre todo lloré porque, en el fondo, sabía que no había sido un malentendido. Había sido una decisión, y esa decisión me dolía más que cualquier palabra cruel. Apagué las luces de la casa y subí a mi habitación. Pero no pude dormir. Algo había cambiado dentro de mí. Una semilla de sospecha se había plantado en mi mente, y presentía que lo que descubriría después me marcaría para siempre. Los días posteriores al Día de la Madre fueron una mezcla extraña de silencio y de pequeñas revelaciones. Finalmente, el miércoles, Álvaro me llamó, como si nada hubiera ocurrido. «Hola, mamá, ¿cómo estás?», dijo con tono casual, demasiado casual para alguien que había dejado plantada a su madre. «Bien, hijo, mentí». «¿Cómo estuvo el viaje?», pregunté en seco. Hubo una pausa incómoda. Sí, fue improvisado. Carolina quería que los niños pasaran tiempo con su abuela. Ya sabes cómo es ella con la familia. Sí, lo sabía muy bien. Con su familia. ¿No se te olvidó algo el domingo?, le solté, intentando mantener la voz neutra. Otra pausa. «Mamá, lo siento mucho. Se nos complicó todo. Te compensaremos pronto, lo prometo». Aquella frase de Álvaro me rondó la cabeza durante días. Algo en su tono, en esas excusas, sonaba ensayado, como si hubiera practicado qué decirme antes de marcar. Y entonces empecé a recordar. Recordé la Navidad pasada. Habíamos acordado celebrarla en mi casa, como siempre. 2 días antes, Carolina me llamó con voz dulce pero firme. «Teresa, cambio de planes. Mi madre está un poco triste y queremos pasar la Nochebuena con ella. Tú lo entiendes, ¿verdad? Siempre eres tan comprensiva». Claro que lo entendí, o al menos fingí entenderlo. Esa Navidad la pasé sola, viendo películas antiguas en televisión y comiendo el turrón que había comprado para todos. Recordé también el cumpleaños de Adrián en marzo. Había reunido mis ahorros para comprarle la bicicleta que llevaba meses pidiendo. Cuando llegué a la fiesta, descubrí que su otra abuela ya le había regalado exactamente la misma, pero de una marca más cara. Vi el gesto de decepción en la cara de Adrián.
Es muy parecida a la que ya tengo, dijo en voz baja. Y entonces Carolina comentó, sin molestarse en disimular. Bueno, no pasa nada, siempre puede devolver una. Se me quedó grabado. También recordé esos domingos en los que yo llamaba para invitarles a comer. Siempre había una excusa de Carolina. Los niños están cansados. Álvaro tiene trabajo. Mejor otro día. Y luego, al revisar las redes sociales, me encontraba fotos de ellos en restaurantes, en excursiones, en casa de sus amigas. Siempre activos, siempre ocupados, nunca disponibles para mí. La última vez que intenté llevar a mis nietos al parque, Carolina insistió en acompañarnos. Durante todo el paseo, se entrometió en cada palabra que yo intentaba compartir con los niños. «Abuela Teresa, ¿por qué tienes tantas arrugas?», me preguntó Lucía con esa inocencia brutal de los 8 años. Antes de que pudiera responder, Carolina se adelantó. «Lucía, esas preguntas no se hacen. La abuela Pilar no tiene tantas arrugas porque se cuida más». Me dolió el comentario, pero más me dolió comprobar que, para mis nietos, yo era claramente la abuela menor, y había algo más que no quería admitir. Adrián y Lucía no se parecían en nada a nuestra familia. Álvaro heredó mis ojos verdes, los de mi marido y los de mi padre. Los niños, en cambio, tenían los ojos castaños oscuros. Álvaro era alto y delgado, ellos, más robustos, más parecidos a Carolina. Siempre pensé que los genes eran caprichosos. Pero esa tarde, sentada sola en mi salón, una semilla de duda empezó a germinar dentro de mí. Sentada en mi sala, repasando años de pequeños desaires y exclusiones, comencé a preguntarme si había algo más detrás de todo aquello. Recordé el día en que nació Adrián. Álvaro estaba radiante de felicidad, pero cuando lo sostuve por primera vez, algo me resultó extraño. En los recién nacidos de nuestra familia siempre había un aire común, una familiaridad inmediata. Con Adrián no sentí esa conexión. Me dije que era por los nervios de ser abuela por primera vez. Con Lucía ocurrió lo mismo. Una niña preciosa, sí, pero cuando buscaba rasgos familiares no encontraba ninguno. Durante estos años, atribuí esa falta de vínculo a la constante interferencia de Carolina. Cada vez que intentaba crear un momento especial con ellos, ella aparecía para interrumpir, para llevárselos, para recordarme que tenían cosas más importantes que hacer. Los niños necesitan descansar, decía, cuando yo apenas había comenzado a hablarles. No los malcríes. Teresa me reprendía cuando les compraba dulces. Mejor no les cuentes esas historias viejas. Se van a aburrir, cortaba, cuando yo quería hablarles de su abuelo o de Álvaro cuando era pequeño. Con el tiempo, mis visitas se hicieron más cortas, tensas, infrecuentes. Los niños parecían más cómodos manteniendo la distancia. Cuando yo llegaba, seguían jugando sin mostrar mucha emoción. Y cuando me iba, no protestaban. Una tarde, una semana después de aquel día de la madre abandonado, me puse a revisar viejas fotos familiares, con la esperanza de encontrar parecidos que antes no había notado. Encontré una foto de Álvaro a los 12 años, justo la edad que ahora tiene Adrián. Sus ojos verdes brillantes, la sonrisa traviesa, el cabello castaño claro. Luego saqué del monedero una foto reciente de Adrián. Era como comparar a dos niños de familias completamente distintas. Esa noche, por primera vez, permití que una pregunta terrible tomara forma en mi mente. ¿Y si Adrián y Lucía no eran realmente mis nietos? La idea me asustó tanto que me levanté de inmediato a limpiar platos que ya estaban limpios. Era una sospecha absurda, cruel, impensable. Álvaro era su padre. Yo estuve allí durante los embarazos de Carolina. Vi cómo su vientre crecía. Estuve en el hospital cuando nacieron. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y mientras más intentaba ignorarla, más fuerza adquiría. Esa noche, antes de dormir, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Dejar de fingir que todo estaba bien. Era hora de buscar respuestas. Al día siguiente, por primera vez en mi vida, iba a convertirme en detective de mi propia familia. 3 días después de aquella noche de revelaciones, caminé por mi casa como un fantasma, debatiendo conmigo misma si realmente quería saber lo que podría descubrir. Una parte de mí prefería vivir en la ignorancia, dolorosa pero conocida,
antes que enfrentar una verdad capaz de destruir lo poco que quedaba de mi familia. Pero el viernes por la mañana, mientras tomaba mi café y veía las noticias, algo cambió. Emitieron un reportaje sobre pruebas de ADN, sobre familias que habían descubierto secretos después de décadas, y supe que ya no podía vivir con la duda. No a los 66 años. No después de tantos años fingiendo que todo estaba bien. El primer paso fue la investigación. Me senté frente al ordenador, el mismo que Álvaro me había regalado por mi cumpleaños, y que yo usaba sobre todo para mirar recetas y fotos de mis plantas, y empecé a buscar información sobre pruebas de paternidad. La cantidad de resultados era abrumadora: laboratorios, tipos de análisis, precios, plazos de entrega. Descubrí que podía hacer una prueba sin que Álvaro lo supiera, usando muestras de ADN de él y de los niños. Bastaba con cabello con raíz, saliva o incluso objetos de uso personal. El corazón me latía tan fuerte mientras leía que tuve que levantarme y caminar por la casa para calmarme. ¿De verdad iba a espiar a mi propia familia? ¿De verdad iba a recoger muestras de mis nietos como si fuera una criminal? La idea me revolvía el estómago, pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. El sábado siguiente llamé a Álvaro. «Hola, ¿y yo? ¿Qué plan tenéis hoy?» «Nada especial, mamá. Carolina se llevó a los niños al centro comercial. Yo me quedé limpiando el garaje». «Perfecto», pensé. «¿Te parece si paso a ayudarte? Sabes que me gusta mantenerme ocupada». Álvaro sonó sorprendido pero contento. «Claro, mamá. Me encantará tu compañía». Conduje hacia su casa con las manos temblando en el volante. En mi bolso llevaba guantes de látex que había comprado en la farmacia, bolsas de plástico pequeñas y una libreta donde había anotado todo lo que debía buscar. Me sentía como una espía de película, salvo que esta era mi vida real, y las personas a las que investigaba eran mi propia sangre. Álvaro me recibió con un abrazo sincero. Por un momento la culpa me atravesó. Se le veía cansado, pero feliz de verme. Ordenamos herramientas y limpiamos estantes, como cuando él era adolescente y me ayudaba en casa. De repente, dijo en voz baja: «Mamá, siento mucho lo del Día de la Madre. Carolina organizó todo muy rápido y no pensé bien las cosas». «No te preocupes», hijo, respondí, aunque por dentro me invadía una mezcla de dolor y determinación. Solo hubiera estado bien saberlo antes. Observaba todo con ojos nuevos. Cada gesto, cada objeto en la casa de Álvaro se había convertido en una posible pista. Buscaba oportunidades. Cuando Álvaro se fue al baño, aproveché para revisar discretamente su escritorio. Encontré un vaso de agua que había estado usando y lo guardé en una bolsa de plástico con manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo desde el baño. Cuando regresó, continuamos trabajando como si nada hubiera ocurrido. Pero yo ya tenía la primera muestra. Una hora más tarde, Carolina y los niños llegaron cargados de bolsas del centro comercial. Adrián y Lucía corrieron hacia su padre gritando: «Papá». Por un instante, viendo la alegría genuina en sus rostros, me sentí culpable por lo que estaba haciendo. Pero entonces noté la mirada de Carolina. Cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. «Hola, Teresa». Me saludó con esa sonrisa forzada que ya conocía tan bien. «No sabía que vendrías». «He venido a ayudar a Álvaro con el garaje», respondí con naturalidad. «Ah, bien», contestó seca, dirigiendo a los niños hacia adentro. «Vamos, lavad las manos antes de comer». Adrián y Lucía me saludaron con educación, aunque sin entusiasmo, antes de desaparecer por el pasillo. Seguí esperando mi oportunidad. La encontré cuando Lucía fue al baño y dejó su chaqueta sobre una silla de la cocina. Con rapidez, arranqué unos hilos enredados con cabellos y los guardé en otra bolsa. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer todo. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Álvaro de pronto, apareciendo detrás de mí. «Sí, hijo». Solo miraba si Lucía necesitaba algo, mentí, guardando la bolsa en mi bolso. Con Adrián fue más complicado. Ya era mayor y cuidadoso con sus cosas. Pero cuando fue a la cocina a por un vaso de agua, esperé a que lo dejara en el mostrador y se distrajera con la televisión. Rápidamente lo tomé y lo guardé en otra bolsa. Para cuando me marché esa tarde, tenía muestras de los tres: Álvaro, Adrián
y Lucía. Me sentía como una delincuente, pero al mismo tiempo me invadía una sensación de poder. Por primera vez en años, estaba tomando el control de mi vida. Esa noche, investigué laboratorios en Internet hasta tarde. Encontré uno que ofrecía total discreción y resultados en 2 semanas. El precio me dolió, casi toda mi pensión mensual, pero sabía que era necesario. El lunes por la mañana, empaqué cuidadosamente las muestras siguiendo las instrucciones del laboratorio. Redacté una carta breve. Necesitaba saber si Álvaro era el padre biológico de sus hijos. Mis manos temblaron al escribirlo, pero no me detuve. Era la primera vez que ponía mi sospecha por escrito, que la hacía real. Con el sobrecerrado en mi bolso, conduje hasta la oficina de mensajería y envié el paquete con las muestras. El empleado me entregó un número de seguimiento y me explicó que recibiría los resultados en 1 o 2 semanas. Al salir, me quedé sentada en el coche y lloré. No eran lágrimas de pura tristeza, sino una mezcla compleja de alivio, de terror y de la extraña sensación de haber cruzado una línea de la que ya no podría regresar. Fuera cual fuera la respuesta, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana despertaba con el estómago encogido, preguntándome si sería el día en que el cartero me traería la carta. Intenté mantener mi rutina, limpiar la casa, cocinar, cuidar mis plantas, pero todo me parecía falso, como si actuara en una obra en la que ya no creía. Álvaro me llamó un par de veces esa semana. Cada conversación se me antojó forzada. No sabía si era mi paranoia o si él sonaba realmente distinto, más lejano. Carolina, por supuesto, no me llamó ni una sola vez. Una tarde, mientras regaba mis geranios en el balcón, mi vecina Maruja se asomó desde la casa de al lado. «Teresa, ¿estás bien?» «Te noto rara últimamente», dijo con tono amable. Maruja llevaba más de 15 años siendo mi vecina y siempre había estado dispuesta a escuchar. Aún así, ni a ella le confesé mis sospechas. «Solo son cosas de familia, nada grave», respondí, forzando una sonrisa. Ella me miró con esa expresión sabia que tenemos las mujeres de cierta edad cuando intuimos que detrás del silencio hay una tormenta. «Si necesitas hablar, aquí estoy. A veces los secretos pesan más cuando los llevas sola». Sus palabras se me quedaron grabadas. Tenía razón. Los secretos pesan. Y este no era solo mío. Pertenecía a toda una familia que quizás se derrumbaría cuando saliera la verdad. 2 semanas después del envío, llegó el sobre. Lo reconocí al instante por el logotipo del laboratorio en la esquina superior. Mis manos temblaron tanto que no pude abrirlo enseguida. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, caminé por la casa respirando hondo y finalmente me senté. Abrí el sobre y leí las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Probabilidad de paternidad, 0,000%. Lo leí una vez, 2, 3. Esperaba un error, una trampa de mi mente. Pero no había error. Álvaro no era el padre biológico de Adrián ni de Lucía. Me quedé inmóvil en la cocina, mirando aquel papel como si pudiera borrarse solo. La primera emoción fue un dolor físico tan intenso que creí que me daría un infarto. Después vino la ira, una furia que nunca había sentido en mis 66 años de vida. Finalmente, algo inesperado, alivio. Por fin entendía por qué nunca había sentido esa conexión especial con los niños que todas las abuelas describen. Por fin entendía por qué Carolina había trabajado con tanto empeño en mantenerme apartada. Por fin entendía por qué me sentía como una extraña en mi propia familia. Porque, en el fondo, no era mi familia. El teléfono sonó y sentí que el corazón se me salía del pecho. Era Álvaro. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» Por un instante no pude responder. Mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor, llevaba más de 12 años viviendo una mentira. Y yo también. «Bien», y yo logré decir al fin. «¿Todo bien? Suenas rara. Solo estoy un poco cansada. ¿Te parece si paso mañana?» Los niños quieren verte. Los niños querían verme. Una mentira más. Los niños que no eran de su sangre querían ver a la abuela que no era su abuela. Todo era una farsa gigantesca. Claro, respondí, aunque mi mente ya trabajaba a toda velocidad. «¿Vendrán todos?» «Sí, Carolina también».
Quiere disculparse por lo del Día de la Madre. Carolina quería disculparse. La mujer que había engañado a mi hijo durante más de una década pensaba que unas palabras podían borrar todo. La ironía era tan amarga que casi me río. Al colgar, me quedé mirando el informe de ADN. Tenía una decisión que tomar. Podía callar, fingir que no sabía nada y mantener la paz aparente. O podía hacer lo que cada fibra de mi ser me pedía, confrontar la verdad. Pero antes necesitaba comprenderlo todo. Esto no era solo una infidelidad, era un engaño premeditado, sostenido durante años. Me había robado la posibilidad de una relación genuina con mi hijo, y me había reducido a ser una extraña en mi propio hogar. Esa noche no dormí. Me quedé en vela recordando cada señal que había ignorado, cada excusa que había aceptado. Cada vez que Carolina había interferido entre Álvaro y yo, todo cobraba sentido ahora. Recordé cuando nació Adrián. Carolina insistió en que el parto fuera en una clínica privada de otra ciudad, lejos de donde vivíamos. Dijo que tenía mejores médicos. Ahora entendía que lo único que buscaba era mantenerme lejos del comienzo de aquella mentira. Ahora me preguntaba si todo había sido para controlar quién estaba presente, qué información se compartía. Recordé cómo Carolina siempre había manejado los documentos médicos de los niños. Álvaro jamás había ido solo a una cita médica con ellos. Siempre era Carolina quien hablaba con los doctores, quien rellenaba los formularios, quien tenía acceso a todos los informes. También recordé las veces en que comenté lo distintos que eran los ojos castaños oscuros de los niños frente a los ojos verdes tan característicos de nuestra familia. Carolina siempre tenía una explicación a mano. Los genes de mi familia son dominantes. Mi abuelo tenía exactamente esos ojos. A veces los rasgos saltan generaciones. Mentiras. Todo eran mentiras cuidadosamente construidas. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y preparando café. Tenía un plan. Si venían a disculparse, yo les daría la oportunidad de ser honestos por primera vez en 12 años. Y si no lo hacían, entonces yo revelaría lo que sabía. Pasé el día limpiando la casa como una obsesa, cocinando como si esperara visitas distinguidas. Pero en realidad era un modo de ordenar mis emociones. Cada plato lavado y cada rincón barrido me ayudaba a pensar en cómo afrontar la confrontación. ¿Debía hablar primero con Álvaro a solas? ¿Debía confrontar directamente a Carolina? ¿O simplemente poner el informe del laboratorio sobre la mesa y dejar que hablaran? Decidí que quería ver sus reacciones sin que supieran que yo lo sabía todo. Quería comprobar si alguno tenía la decencia de confesarme voluntariamente. A las 4 de la tarde escuché el coche en la entrada. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo oía en los oídos. Me miré en el espejo del recibidor una última vez. Una mujer de 66 años, con el cabello gris peinado con cuidado, vestida con su blusa favorita, a punto de enfrentar la mentira más grande de su vida. Álvaro entró primero, con esa sonrisa genuina que siempre me había tranquilizado. Por un instante dudé. Mi hijo no sabía. Era tan víctima como yo de las mentiras de Carolina, pero tenía derecho a conocer la verdad sobre los niños que creía suyos. Carolina entró después, cargando un ramo de flores compradas a toda prisa. Su sonrisa era distinta, calculada, ensayada. Teresa, traje estas flores para disculparme por lo del Día de la Madre, dijo con voz dulce. Realmente lo sentimos mucho. Adrián y Lucía corrieron hacia la sala sin apenas saludar. Su comportamiento habitual, pero yo ya lo observaba con ojos distintos. No era timidez ni simple distancia. Era la naturalidad de unos niños que realmente no tenían un vínculo emocional profundo conmigo. Gracias por las flores, dije, tomándolas con cuidado. Sentaos y preparad café y galletas. Durante la primera media hora, todo transcurrió en una normalidad forzada. Álvaro me habló de su trabajo, intentando sonar animado. Carolina fingió interés por mis plantas del balcón. Los niños jugaron en la sala, ajenos a todo. Yo, sin embargo, observaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Entonces decidí lanzar mi primera prueba. Adrián se parece muchísimo a ti. Cuando tenía su edad, comenté, mintiendo deliberadamente. Álvaro sonrió con orgullo paternal. Sí, todo el mundo me dice lo mismo.
Carolina, en cambio, se puso rígida. Sus ojos viajaron nerviosos de mí a Álvaro y otra vez hacia mí. Aunque también tiene rasgos de mi familia, añadió deprisa. Mi hermano era igualito a esa edad. Otra mentira. Yo conocía bien al hermano de Carolina y no se parecía en nada a Adrián. Y Lucía, continué, tiene una sonrisa tan distinta a la de todos nosotros. ¿De dónde habrá salido esa sonrisa tan peculiar? Carolina casi se atragantó con el café. Los niños son únicos, dijo finalmente. A veces no se parecen exactamente a los padres. Es verdad, respondí con calma, mientras deslicé la mano hacia mi bolso, donde guardaba el sobre del laboratorio. Los genes pueden ser sorprendentes. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Álvaro parecía confundido por el rumbo de la charla. Carolina, en cambio, estaba cada vez más incómoda, con el rostro pálido y los dedos tamborileando en la taza. Yo me preparaba para el instante que lo cambiaría todo. De hecho, dije despacio. Sacando el sobre del laboratorio, últimamente he aprendido mucho sobre genética. Los ojos de Carolina se clavaron en el sobre como si fuera un animal venenoso. Su rostro perdió todo el color y sus manos empezaron a temblar, aunque intentaba mantener la compostura. Álvaro, por su parte, parecía ajeno al verdadero peso del momento. ¿Genética?, preguntó con curiosidad genuina. El sobre en mis manos parecía pesar 1000 kilos. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que había llegado la hora de que la verdad saliera a la luz. Respiré hondo y dejé el sobre la mesa, entre el café y las galletas. La tensión podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué has estado investigando, mamá?, preguntó Álvaro confundido. Lo miré directamente, aunque mis palabras estaban dirigidas a Carolina. He estado investigando sobre paternidad, hijo, sobre cómo los rasgos se heredan de padres a hijos. Carolina se levantó de golpe, con la taza de café temblando en sus manos. Creo que deberíamos irnos, dijo con voz aguda. Los niños tienen tarea que hacer. Siéntate. Carolina, ordené con una calma que no sabía que poseía. Esta conversación es importante para toda la familia. Álvaro frunció el ceño, mirando alternativamente a su esposa y a mí. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué pasa aquí? Saqué lentamente el informe del sobre. El crujido del papel rompió el silencio pesado de la sala. Carolina se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Álvaro, dije con voz firme, hay algo que necesitas saber sobre tus hijos. ¿Qué pasa con mis hijos? Su tono empezaba a mostrar alarma. No son tus hijos. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Álvaro parpadeó varias veces, como si no pudiera asimilarlo. ¿Qué has dicho? En la sala, Adrián y Lucía dejaron de jugar y nos miraron confundidos desde el sofá. Hice una prueba de ADN, continué, extendiéndole el informe. Adrián y Lucía no son tus hijos biológicos. Álvaro tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas, los porcentajes, las conclusiones científicas que demolían 12 años de su vida. Esto tiene que ser un error, susurró, apenas audible. Tiene que serlo, mamá. No hay error, dije suavemente. Revisé los resultados varias veces. Incluso consulté con el laboratorio. La probabilidad de que seas el padre es 0%. Álvaro giró la cabeza hacia Carolina, que permanecía con la cara entre las manos. Carolina, dijo con voz rota. Carolina, mírame. Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en ellos no vi remordimiento, vi ira. No tenías derecho, me escupió con veneno. No tenías derecho a hacer esto. ¿A hacer qué?, exploté, perdiendo la calma. ¿A descubrir que has estado mintiendo durante 12 años? ¿A robarle a mi hijo la verdad sobre sus propios hijos? ¿A robarme a mí la oportunidad de ser una abuela real? ¡Cállate!, gritó Carolina poniéndose de pie. No sabes nada. Los niños se asustaron por los gritos y comenzaron a llorar. Álvaro seguía mirando el informe, como si pudiera cambiar la realidad con solo leerlo una y otra vez. ¿Quién es el padre?, preguntó finalmente Álvaro, su voz tan baja que apenas pude escucharla. Carolina no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil, temblando de ira y, por primera vez, de miedo. ¿Quién es el padre?, rugió Álvaro, poniéndose en pie de un salto. Mi jefe,
gritó Carolina, con un tono cargado de rabia. Mi jefe, cuando trabajaba en la empresa de arquitectura, ¿estás contento? ¿Ya tienes toda la verdad que querías? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Adrián y Lucía dejaron de sollozar, sintiendo la gravedad del momento, aunque no comprendieran del todo lo que pasaba. Álvaro se dejó caer de nuevo en el sofá, el informe de ADN arrugándose entre sus manos. 12 años, murmuró. 12 años, criando hijos que no son míos. 12 años, pagando por su colegio, su salud, su ropa. 12 años, amándolos como si fueran. Son tus hijos, interrumpió Carolina con desesperación. Los has criado, los quieres, son tus hijos en todo lo que importa. ¿En todo lo que importa? Repitió Álvaro, levantando la cabeza. Sus ojos brillaban con una furia fría que nunca antes había visto en él. ¿Te parece que no importa que me hayas mentido todos estos años? ¿Te parece que no importa que toda nuestra familia se haya construido sobre una mentira? Yo lo hice por nosotros, balbuceó Carolina. Él no quería responsabilidades. Tú me amabas. Pensé que sería mejor así. ¿Mejor para quién? Intervine yo, incapaz de contener mi propia rabia. Mejor para ti, que conseguiste un marido que mantuviera a los hijos de otro hombre. O mejor para Álvaro, que ha estado viviendo una mentira cada día de su vida. Carolina se giró hacia mí con los ojos llenos de odio. Tú nunca me quisiste. Desde el primer día me trataste como si no fuera suficiente para tu hijo. Esto es tu venganza, ¿verdad? ¿Quieres destruir mi matrimonio? ¿Mi venganza? Repetí con voz firme. Mi venganza habría sido decirle la verdad a Álvaro el día que me dejasteis sola en el Día de la Madre. Mi venganza habría sido exponerte públicamente. Esto no es venganza, Carolina. Esto es justicia. ¡Mami!, gritó Lucía desde el sofá, asustada por los gritos. ¿Por qué estáis peleando? Carolina corrió hacia los niños y los abrazó con fuerza. Vámonos de aquí, les susurró. Vámonos a casa. No, dijo Álvaro, su voz firme como nunca antes. Los niños se quedan conmigo. Tú te vas. ¿No puedes quitarme a mis hijos? ¿Tus hijos? Álvaro se rió con amargura. Durante años dijiste que eran nuestros hijos. Ahora resulta que solo son tuyos cuando te conviene. Carolina abrazó a los niños con fuerza. Álvaro, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. ¿Arreglar 12 años de mentiras? Replicó mi hijo, sacudiendo la cabeza. ¿Arreglar el hecho de que cada vez que me decían «papá» era una mentira? ¿Arreglar cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento especial que pensé que compartía con mis hijos? Se acercó a Carolina y extendió la mano. «Dame las llaves de la casa. Carolina, dame las llaves». Con manos temblorosas, ella sacó las llaves del bolso y se las entregó. Luego se inclinó hacia los niños, que la miraban con absoluta confusión. «Mami tiene que irse por un tiempo», les dijo, con la voz quebrada. «Pero os quiere mucho, ¿vale?» Adrián y Lucía asintieron sin comprender lo que estaba ocurriendo. Carolina los besó en la frente y antes de salir, me lanzó una mirada cargada de odio. El portazo resonó en toda la casa como una sentencia. Álvaro se quedó de pie, inmóvil, mirando a dos niños que ya no sabía cómo llamar. Ellos lo observaban en silencio, esperando una explicación que no podía darles. Yo, con el informe aún en mis manos, me preguntaba si había hecho lo correcto o si acababa de destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. El silencio era tan profundo que solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el sollozo contenido de Lucía. Todo había cambiado y nada volvería a ser igual. Los días posteriores a la confrontación fueron extraños, irreales. Álvaro se trasladó temporalmente a mi casa con los niños mientras trataba de digerir la verdad. Ver a mi hijo intentando explicarles a dos criaturas por qué su mundo se había derrumbado me partía el alma, pero al mismo tiempo sentía una satisfacción amarga. Por fin podía estar con ellos sin la sombra de Carolina controlándolo todo. La primera semana fue un caos. Adrián, con sus 12 años, entendía más de lo que aparentaba. Hacía preguntas que desgarraban el aire. ¿Por qué mamá nos mintió? ¿Todavía eres mi papá? ¿Quién es mi padre real? Cada pregunta,
Era como un cuchillo girando en una herida abierta. Lucía, en cambio, solo quería que su madre regresara. Lloraba cada noche y yo la consolaba, abrazándola como nunca había podido hacerlo antes. Abuela Teresa me susurró una de esas noches mientras le leía un cuento. ¿Por qué mamá se fue? Porque mamá hizo algo malo, le respondí con la mayor ternura posible. Y a veces, cuando alguien hace algo malo, necesita irse a pensar en lo que ha hecho. ¿Va a volver mamá?, preguntó Lucía, con los ojos todavía húmedos. Miré a Álvaro, que estaba de pie en el marco de la puerta escuchando. Sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. No lo sé, cariño, pero papá y la abuela siempre estaremos aquí contigo. Por primera vez, cuando dije papá y abuela, se sintió auténtico. Por primera vez, se sintió como una familia de verdad. Carolina intentó regresar varias veces durante esas primeras semanas. Aparecía en mi puerta llorando, suplicando, otras veces amenazando. Una tarde incluso vino acompañada de su madre, una mujer que nunca me había inspirado confianza y que ahora entendía por qué. Teresa, tienes que ser razonable, me dijo con tono autoritario. Los matrimonios pasan por crisis. No puedes destruir una familia por un error del pasado. ¿Un error del pasado?, repetí incrédula. Su hija mintió durante 12 años. Construyó su matrimonio sobre una mentira. Eso no es un error, es un fraude. Los niños necesitan a su madre. Los niños necesitan adultos honestos, le respondí con firmeza. Algo que su hija jamás les ha dado. Mientras tanto, Álvaro había iniciado los trámites de divorcio. También puso en marcha el proceso legal para solicitar la custodia. Aunque sabía que no eran sus hijos biológicos, estaba decidido a seguir siendo su padre legal. Los he criado, mamá me explicó una noche. Los amo. No voy a abandonarlos por los pecados de Carolina. Mi corazón se llenó de orgullo. En medio de tanta traición, mi hijo estaba eligiendo ser el hombre honorable que yo siempre quise criar. Pero lo que más me sorprendió fue cómo cambió mi relación con Adrián y Lucía. Sin Carolina controlando cada gesto, pude conocerlos de verdad. Adrián tenía un sentido del humor agudo que me recordaba a mi difunto esposo. Lucía era sensible y artística. Le encantaba ayudarme a cuidar el jardín. Por primera vez sentí que realmente éramos familia. Una tarde, aproximadamente un mes después de la revelación, estaba preparando la cena cuando Álvaro se acercó a mí en la cocina. Mamá dijo en voz baja, «Necesito pedirte perdón». Dejé de cortar verduras y lo miré sorprendida. ¿Por qué, hijo? Por todos estos años. Por creerte menos. Por no defenderte cuando ella te trataba mal. Carolina me tenía completamente manipulado. Me hizo creer que tú eras el problema, que eras controladora y entrometida. Puse mi mano en su mejilla, como cuando era pequeño. No eras tonto, Álvaro. Estabas enamorado, y las personas que amamos tienen el mayor poder para hacernos daño. Te debo tantos años, susurró Álvaro aquella noche. Tantos domingos perdidos, tantas conversaciones que nunca tuvimos, tantos momentos que ella me robó contigo. No me debes nada, hijo, le respondí con firmeza. Lo importante es que estamos aquí ahora, que la verdad salió a la luz y que podemos construir una relación real desde este momento. Más tarde, cuando arropaba a Adrián y Lucía en sus camas provisionales de la casa de huéspedes, Lucía me tomó la mano. Abuela Teresa, ¿puedo contarte un secreto? Claro, cariño. Me gusta más estar aquí contigo que en la otra casa. ¿Por qué?, pregunté sorprendida. Porque aquí no hay que susurrar. Y papá sonríe más. Tenía razón. En mi casa no había que caminar de puntillas alrededor de los caprichos de Carolina. No había que medir cada palabra ni cada gesto de cariño. Por primera vez en años, veía a mi hijo sonreír de verdad. 2 meses después, Álvaro encontró una casa nueva para él y los niños, a pocos minutos de la mía. Así podrás verlos siempre que quieras, me dijo. Que vengan aquí después del colegio si lo prefieren. Quiero que seamos una familia de verdad. El día de la mudanza, mientras empaquetábamos las cosas de los niños, encontramos una caja con fotos que Carolina había guardado. Al abrirla, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Imágenes íntimas de ella con un hombre que reconocí de las reuniones de la empresa donde había trabajado. Eran fotos de viajes,
de momentos de pareja, fechadas antes y durante sus embarazos. Se las mostré a Álvaro sin decir nada. Él las observó en silencio durante un buen rato. Así que nunca terminó la relación, dijo al fin. Incluso después de que nacieron los niños, siguió viéndole. Lo siento, hijo. No, mamá respondió tirando las fotos a la basura. Ya no me duele, ya no me sorprende. Solo confirma que hice lo correcto al alejarme de ella. 3 meses después del descubrimiento, recibí una llamada inesperada. Era un abogado que representaba al padre biológico de los niños. Aquel hombre siempre había sospechado, pero Carolina le hizo creer que no lo necesitaba porque estaba casada. Ahora quería conocer a Adrián y a Lucía. Álvaro y yo hablamos largo y tendido. Al final, coincidimos en que los niños tenían derecho a saber la verdad, aunque sería bajo nuestros términos y a nuestro ritmo. ¿Estás seguro, hijo?, le pregunté. Mamá respondió con una sonrisa triste pero genuina. Ya los perdí el día que descubrí que no eran míos. Pero también los gané de otra forma. Si los amo de verdad, tengo que hacer lo mejor para ellos, no lo más fácil para mí. Mi hijo había crecido tanto en estos meses. La traición de Carolina lo había quebrado, pero también lo había transformado. Más sabio, más compasivo, más auténtico. Hoy, 6 meses después de aquel día de la madre que cambió nuestras vidas, estoy sentada en mi jardín viendo a Adrián y Lucía jugar con la manguera. Álvaro está asando hamburguesas, algo que Carolina nunca le permitía porque decía que ensuciaba demasiado. Los niños mantienen una relación supervisada con su padre biológico los fines de semana alternos. Es complicado, pero poco a poco se están adaptando. Álvaro sigue siendo su papá, y eso jamás cambiará. Carolina intentó pelear la custodia, pero cuando salieron a la luz todos sus años de engaños, las pruebas de su relación continua con aquel hombre y los testimonios de cómo había manipulado y aislado a la familia, el juez decidió otorgarle únicamente visitas supervisadas. No siento pena por ella. Durante demasiado tiempo me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Me robó años de ser abuela, años de conocer a estos niños, años de tener una relación cercana con Álvaro. Sin embargo, ya no estoy enojada. Estoy en paz. Esa misma tarde, Lucía corrió hacia mí con una flor arrancada del jardín. «Es para ti», abuela me dijo, trepando a mi regazo sin que nadie la apartara de mí. Por primera vez en muchos años me sentí verdaderamente abuela, no solo por el título, sino por el amor sincero, por el tiempo compartido, por momentos reales. La verdad dolió, arrasó con las mentiras cómodas y fracturó una familia, pero de esas fracturas emergió algo más fuerte, más auténtico, más humano. A mis 66 años comprendí que nunca es tarde para reclamar tu lugar en tu propia vida, nunca es tarde para exigir honestidad. Y nunca es tarde para construir una familia basada en el amor verdadero y no en mentiras convenientes. El precio de la verdad fue alto, pero la libertad que trajo consigo no tuvo precio. Mientras miraba a Álvaro sonriendo junto a la barbacoa y a los niños salpicándose de agua bajo el sol de Madrid, entendí que, a pesar de todo el dolor, habíamos sobrevivido. Y, sobre todo, habíamos encontrado la forma de volver a ser una familia. Querida amiga, querido amigo que me escuchas, quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí. Mi historia ha sido dura, llena de heridas y verdades incómodas, pero también de aprendizajes que me han hecho más fuerte. Y ahora quiero pedirte algo. Apóyame suscribiéndote a este canal, compartiendo mi relato con alguien que lo necesite y dejándome en los comentarios desde qué ciudad de España me acompañas. Me emociona saber hasta dónde llegan estas palabras. He pasado por momentos en los que pensé que ya no tenía lugar en mi propia familia. Me hicieron sentir invisible, inútil, como si el amor de una madre y una abuela no valiera nada frente a las mentiras y manipulaciones. Pero hoy sé que estaba equivocada. El amor auténtico siempre encuentra el camino. Y tú, que me estás escuchando, puedes ser parte de esa fuerza. Con tu apoyo, puedo seguir contando estas historias que no son solo mías, sino también tuyas y de tantas personas mayores que han sentido la traición, el desprecio o el abandono. Quiero dejarte un consejo de vida. Nunca permitas que nadie te robe tu dignidad. La edad
no nos hace débiles, nos da la sabiduría y la serenidad para ver las cosas con claridad. Exige respeto, incluso de quienes más quieres, porque el amor sin respeto no es amor, es dependencia. También quiero decirte algo que aprendí con lágrimas. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo descubrí a mis 66 años, cuando pensé que ya nada cambiaría, pero se puede reconstruir, se puede volver a sonreír, se puede recuperar la paz. Apóyame, acompáñame y comparte tu experiencia, porque juntos, paso a paso, podemos demostrar que la verdad, aunque duela, siempre libera.